15 años de actividad, antigüedad, especialidad, es lo que gana. Entonces, el jugador de fútbol de un día para otro gana $2,000 si está en la primera, en profesional. Entrena 2 horas y el resto ¿qué hace? Ese es el problema. Ese es el problema. Sales en otras latitudes y están en eso. En la mañana están en el gimnasio, están después en su terapia de salud, después están en la actividad programada para establecer juegos, formas, etcétera, 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 etcétera. Y luego más tarde, sesión de videos. 8 o 10 horas está eso. ¿Por qué? Porque es su profesión. ¿Cuánto estamos los médicos hoy en día en nuestra profesión? 8 o 10 horas. Pero es que ya estamos formados. Pero en etapa de formación. Entonces, doctores, hago el ejercicio en mis grupos del PDT-1 y sumamos de las 24 horas, ¿cuántas horas realmente tienen para estudio efectivo? Y también hacemos, casi con todos los grupos hago ese ejercicio de decir si estudian lo mismo entre los meses de diciembre, enero y febrero, y si es lo mismo entre los meses de agosto, septiembre y octubre. No es lo mismo. Estudian más cuando se acerca la época de exámenes y después. Yo no quiero saber cuántas horas se divierten o cuántas horas utilizan en dormir o cuántas, pero hagan la prueba de cada uno, decir, tengo 24 horas. La norma dice que tengo que dormir 8 horas, pero para eso para los individuos normales. Yo no soy un individuo normal, soy estudiante de medicina, entonces tengo que dormir 6 horas, ni más de eso, pero tampoco menos. Sí, pero tengo que amanecer porque los exigen en el examen final. Sí, pero tu culpa, ¿por qué no se estudió el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 5 de enero, el 7 de enero? ¿Y por qué estoy refiriéndome a esto que nada tiene que ver con el tema? No utilizamos el tiempo real de estudio que nos corresponde como estudiantes de medicina. Y también en mi grupo llamo a la reflexión de invitar a que cada uno se pregunte por qué estudia medicina y lo que es más importante, ¿para qué estudia medicina? Cuando uno entra realmente en sí y establece esas verdades irrefutables, entonces mejora. Entonces, si quieres tener dominio de patología inguinoescrotal, si quieres saber hernias inguinales, hernias umbilicales, tratándose de las inguinales, claro que tienes que saber la anatomía del conducto inguinal. Sí, pero no voy a decir, Sergio, no importa, eres estudiante de medicina y está dentro de tu pensum que cumplas esas etapas del conocimiento general de estas patologías, porque tal vez serás un salubrista, pero si tienes en la familia o tienes entre la vecindad un caso de estos, mínimamente tienes que saber reconocer lo básico para decir qué tienes que hacer. No estoy disminuyendo la especialidad de salud pública, solamente estoy llevando el ejemplo de una especialidad que no es ni clínica ni es quirúrgica, o una especialidad clínica, cualquiera que sea dermatología, ciertamente tendrás que saber, pues mínimamente, saber cómo se trata un resfriado común y no darle así porque sí, porque crees que es así, porque todos saben que sí, amoxicilina. Entonces, doctores, no me corresponde, pero aprovecho la oportunidad. Aprovechemos nuestro tiempo porque después no hay tiempo. Es amplia la ciencia médica, pero tenemos que tener los fundamentos. Los fundamentos siempre van circunscritos en las materias básicas. Por tanto, este lactante que tiene 3 meses es el sexo masculino, que viene a la consulta porque la mamá dice que
hay un aumento de volumen en, en los genitales porque el niño llora. Entonces tendremos nosotros que fundamentar nuestros conocimientos, como decía, y tener la idea de qué es el conducto inguinoescrotal. Entonces, este es el conducto inguinoescrotal. No les estoy enseñando, les estoy recordando. No voy a entrar en detalles, pero tienen que saber, porque en el examen es seguro que van a haber algunas preguntas, ¿cierto? Porque es básico. Este conducto inguinoescrotal tiene una pared anterior, por atrás una pared posterior y a ambos lados, una lateral interna y una lateral externa. Por ahí es donde pasan todos los componentes de las hernias inguinales y de las hernias inguinoescrotales. Pero no es suficiente. ¿Cómo te llamas tú? El que me ha definido hernias. Ibar. Entonces, Ibar, ¿has resultado conmigo? Sí. Ya, entonces te digo, Ibar, está bien lo que tú has dicho, pero mayor fundamento. Este es el conducto entonces inguinal del adulto, no del niño. Pero antes de esto, lo que nosotros tenemos que también es recordar nuestros conocimientos de embriología, porque así vamos a tener bien claro qué es lo que ocurre en estas patologías. Entonces, ustedes se imaginan, en las épocas primarias, alrededor de la 12ª semana, que es el tiempo de la organogénesis, si se acuerdan sus conocimientos de embriología, la cubierta que delimita la cavidad peritoneal es el peritoneo primario, vamos a decir. Ese peritoneo se evagina. ¿Cuándo? En esa época, a partir de la 12ª semana, y coincide en ese mismo tiempo con el descenso testicular. Van acompañados el descenso testicular y ¿cierto? Esta formación peritoneal que va a cada vez acompañando el descenso del testículo como un verdadero conducto. Ese es el conducto peritoneo vaginal. Este es muy esquemático para que se entienda. Este es el conducto peritoneo vaginal. Entonces, ¿qué es el conducto peritoneo vaginal? Nada más que es el proceso de evaginación que se inicia alrededor de la 12ª semana del desarrollo y que, acompañándose con el descenso del testículo, forma un conducto real hasta acomodarse en las bolsas escrotales alrededor del testículo. Y cuando nace el niño, o un poquito después, pero a la época del nacimiento, este conducto peritoneo vaginal se cierra y queda un cordón fibroso, se ha fibrosado. ¿Por qué? No me pregunten por qué, porque muchas cosas no sabemos y ni yo sé. ¿Por qué se cierra? Puede explicar de diversas maneras, pero no es el objetivo de esta clase. Se cerró y dejó un cordón fibroso. Listo. Esta túnica que rodea al testículo es la famosa túnica vaginal, que a veces ustedes no han entendido cuando su profesor de histología les jeringa todas las veces de las 7 capas que rodean al testículo. Entonces, esta túnica vaginal no es nada más que el resquicio, lo que ha dejado cuando ese conducto peritoneal se ha reabsorbido y ha dejado solamente un tejido fibroso en su trayecto. Ya ha quedado independiente y rodea al testículo con la túnica vaginal. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué ocurre?
si este conducto peritoneo vaginal se cierra, pero acumula un líquido peritoneal entre las hojas de la túnica vaginal. Da lugar a una patología que se llama hidrocele. Ustedes están viendo ahí, está anotado ahí, ¿cierto? Entonces, hidrocele. ¿Qué había sido el hidrocele? Nada más que es el acúmulo de líquido peritoneal que al cerrarse el conducto peritoneo vaginal ha dejado atrapado entre las túnicas vaginales. Eso es hidrocele desde el punto de vista de desarrollo evolutivo, o como quieran decir, a este proceso. Segundo, ¿qué pasa cuando este conducto peritoneo vaginal no se cierra, pero el diámetro de este conducto es muy estrecho? No da la posibilidad de que el contenido intraabdominal se acomode en este conducto o pase este conducto peritoneo vaginal, pero hay acúmulo de líquido a distal. Eso se llama hidrocele comunicante. ¿Por qué? Porque clínicamente se presenta como el hidrocele, pero fisiopatológicamente no es lo mismo, porque el hidrocele no tiene comunicación, en tanto el hidrocele comunicante sí tiene comunicación con la cavidad abdominal. Tercero, ¿qué pasa cuando este conducto peritoneo vaginal es ancho, es amplio? Semeja a la persistencia que da lugar al hidrocele comunicante, pero por los diámetros amplios que tiene, perfectamente da paso a víscera hueca generalmente. A veces excepcionalmente puede ser víscera maciza, pero generalmente es víscera hueca. Esta patología se llama hernia inguinoescrotal. Iba más o menos, iba en esa dirección. Esto se llama hernia inguinoescrotal. ¿Por qué? Porque la hernia es completa, desde la cavidad peritoneal hasta en la periferia del testículo. Cuarta patología, se cierra a distal. El conducto peritoneo vaginal se cierra a distal, a diferencia del hidrocele, que se cierra proximal. Se cierra distal, pero no se cierra proximal. Por tanto, en la parte distal es normal, como vemos aquí en el momento del nacimiento es normal, pero en la parte proximal da lugar a la formación de un pequeño saco, y por ahí se introduce contenido intraabdominal. Esto es hernia inguinal propiamente dicha, o hernia funicular, así también se llama. Es importante que sepan, cuando no sean ustedes ya médicos, sí es importante que sepan. No es simplemente decir tiene una hernia, sino que tienen que saber diferenciar, porque tienen que saber qué es lo que van a hacer. Van a estar de aquí a unos meses, no sé a quiénes les tocará el primer trimestre, su rotación de servicio rural obligatorio. Y a veces tienen en algunos lugares hospitales de segundo nivel, otros tienen primer nivel. Pero si están en un segundo nivel, pues tienen tal vez la posibilidad de hacer un diagnóstico y tienen que saber qué van a hacer. Tal vez tienen ecógrafo en segundo nivel, tal vez tienen radiografía para poder orientar su diagnóstico, que enseguida vamos a ver cómo se hace esa complementación. Y finalmente, esta quinta posibilidad, se cerró a proximal y se cerró a distal, pero atrapó en el intermedio una formación quística, que al igual que el hidrocele acumula líquido peritoneal, pero que no tuvo tiempo de reabsorberse, ni de acomodarse a distal, ni de reabsorberse a proximal. Por tanto, esto por analogía con el hidrocele se llama hidrocele de cordón, pero más llamado popularmente quiste de cordón. Quiste de cordón o hidrocele de cordón.
¿Pueden haber preguntas de esa naturaleza? Sí, pueden haber. ¿Por qué? Porque es importante saber. Esto nomás hay que saber, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre hernia inguinal directa y hernia inguinal indirecta? La diferencia está en que la hernia inguinal indirecta es la hernia de los niños. Vale decir lo que vos relatar, persistencia del conducto peritoneo vaginal. En esta sagital que ustedes ven acá, fíjense, esta es la hoja peritoneal y está formado un saco herniario que va por el conducto peritoneo vaginal, ¿cierto? Y se acomoda víscera hueca. Entonces la hernia que se acomoda porque hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal y a través de ella es que se acomoda el contenido intraabdominal, se llama hernia indirecta. No se olvide, hernia indirecta. Y la hernia directa es la hernia mal denominada hernia de adulto. Les voy a explicar por qué. Donde no existe una persistencia del conducto peritoneo vaginal, pero sí existe un saco herniario a consecuencia, ¿cierto? Vamos a decir de la eventración progresiva, es decir, golpea, y en la parte que el músculo es muy debilitado en esa región inguinal, esto está por detrás del conducto inguinal, se va acomodando la víscera hueca. Esa es la hernia directa. ¿Y cómo vas a diferenciar al examen físico? No puedes diferenciar mucho. Pero si es un adulto tienes que pensar que es directa y si es un niño tienes que pensar que es una indirecta. Pero no está bien eso de decir hernia indirecta del niño, hernia directa del adulto, porque puede un adulto, digamos de 23 años, que no le han diagnosticado la hernia por persistencia del conducto peritoneo vaginal y ha vivido toda su época. De repente crece más la masa va y han encontrado que es una hernia indirecta, pero ya es adulto. Por eso es que no es tanto así de decir hernia inguinal del niño o hernia inguinal del adulto. Pero en la práctica no. Tenemos que considerar que en los adultos se presenta la hernia directa y en los niños la hernia indirecta. ¿Y por qué en los adultos? Porque la hernia directa se produce a consecuencia de un aspecto progresivo. Entonces, tienes una zona debilitada muscular o a un esfuerzo, dependiendo de tu actividad, y cada vez se va formando un saco herniario a consecuencia de ese fenómeno y la hernia se presenta. Y además, porque la hernia inguinal indirecta se opera de una forma y la hernia directa se opera de otra forma. A la hernia directa, lo que hoy en día se hace, un pequeño corte, no es laparoscópica o no es endoscópica la cirugía. Por lo menos yo pienso que no da ninguna ventaja ser laparoscópica, salvo que la hernia del niño sea tan complicada que haya necesidad de hacer el tiempo laparoscópico. Pero de manera general, con un simple corte, tanto en los niños como en los adultos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el adulto lo único que hace es reintroducir el contenido a la cavidad abdominal y luego la falla que existe lo remiendas. Y nada más. Es como si ustedes tuviesen un pedacito de tela, le colocan aquí a este orificio y lo costuran. Eso es lo que se hace en la hernia del adulto, no es ninguna cosa del otro mundo. Hay la tela de Marlex o cualquier otra tela que recortas y luego, claro, tienes que tener cuidado de no atrapar el conducto, deferente o el contenido de los elementos, ¿no? Y en el niño no se hace eso. Nunca jamás se coloca una tela porque está en crecimiento. ¿Qué va a hacer si colocas ahí una tela? En el adulto, cuando operas después de 5 años, 10 años, cuando reoperas por alguna circunstancia, es difícil. Ahí cuando encuentras es un magma, es una cosa fibrosa, no reconoces nada y tú tienes que arrastrar todo hasta encontrar la tela, sacarla y es un desastre, ¿cierto? Ya no hay que pensar en reoperar.
Antiguamente los adultos se operaban con una técnica muy complicada y que las recidivas eran frecuentes. Hoy en día no. Se corre con el parche y pum, 10 minutos ya estás fuera. En el niño no. Tienes tú que ligar todo ese conducto peritoneo vaginal, es decir, tienes que separar todo ese conducto peritoneo vaginal. No sé por qué he tocado primero esto, porque no era más la prioridad, pero ya que he tocado, entonces les mostraré ya de una vez cómo es que se hace. Entonces, en el niño haces una incisión, ¿cierto? Pequeñita. Si ustedes ven, mi dedo índice debe tener 1,5 centímetros. Es menos de mi dedo índice esto. Es 1 centímetro será pues que tienes que hacer. Pero eso cuando has operado 200, 300, 500, 1000 hernias, ¿no? Entonces, lo que haces es primero identificar los elementos del cordón. Miren, aquí están los elementos del cordón. Parece sencillito, es sencillo. Cuando operas es sencillo, pero tienes que saber bien. Miren, este es el conducto peritoneo vaginal, fíjense, miren, aquí hay un papel celofán parece. Luego aquí hay una imagen más grosera. Esta es parte de las fibras musculares. Esto que aquí está entre las pinzas es el cordón espermático, del cual ha sido separado aquí los elementos vasculares y aquí está el deferente. Miren, este es el deferente. Así bonito se ve, sí, así bonito. Y estas cosas tortuosas de acá son el plexo, son las venas. Y aquí también un pequeño nervio. ¿Serio? Y este resto, entonces, lo que haces posteriormente es ligarla. Es decir, aproximadamente, mire, si yo corto por aquí, introduzco mi dedo, perfectamente entra hasta dentro de la cavidad abdominal. Esto es amplio, es por lo menos un orificio así, si es que lo abro, pero es papel celofán, se te perfora en cualquier momento, por eso es que tiene que ser delicadito. Y aproximar entonces ligas. Aquí les estoy mostrando, no para que ustedes sean capos para operar, solamente para que tengan la idea. Exactamente es lo que estamos haciendo, fíjense, ¿cierto? ¿Ah? Aquí está el saco herniario, ¿verdad? Y aquí está. Me he pasado. Entonces haces eso sencillo y acabó. Ahí está. ¿Cierto? Acabó. Esta es la parte proximal, esta es la parte distal. La parte proximal la ligas, la parte distal. Separas completamente y acabó el problema. Entonces, si no haces eso en la hernia inguinal directa e indirecta, es pues innecesaria cualquier otra maniobra, pero no se debe utilizar ningún remiendo. El orificio se cierra muy anatómicamente con una puntada de un par de puntos y nada más. Y como está en formación el niño de 2, 3, 5, 7, 10, 15 años, entonces eso va progresando de una forma muy positiva. Es necesario de hacer por vía laparoscópica. Esta es una vía laparoscópica, este es el anillo inguinal interno. Esto es con mayor aumento, ¿cierto? Aquí está la hernia. Bueno, no era precisamente eso que quería mostrarles, ni quiero que se desarrolle el tema alrededor de... Entonces el conducto peritoneo vaginal es en el varón, pero y en la mujercita el equivalente del conducto peritoneo vaginal es el conducto de Nuco. ¿Qué es el conducto de Nuco? No tengo aquí la figura en forma esquemática, pero aquí les explico. ¿Qué es el conducto de Nuco? Es lo mismo que cuando hemos encontrado la cavidad peritoneal con su cubierta de peritoneo y cuando se forma el saco, más o menos en esa época, en la mujercita también se forma esa evaginación, pero no acompaña al testículo, por eso es que no se llama conducto peritoneo vaginal. El conducto se llama conducto de Nuco, es un conducto que acompaña al ligamento redondo y el ligamento redondo se acomoda a nivel de los labios mayores. Por eso que en las niñas la única forma de hernia inguinal es esta, el equivalente a la hernia funicular de los varones.
Esta es una hernia funicular. ¿Están viendo? Aquí. Esta es una hernia funicular del niño. Y esta es una hernia, vamos a decir, funicular de la mujer, pero no existe ese término, solamente estoy inventándome para que me entiendan. La hernia funicular o la hernia inguinal proximal es la equivalente de la hernia de la niña, que solamente tiene esta posibilidad porque llega este conducto cuando es permeable hasta los labios mayores, no más de allá. Entonces no hay otra forma. En tanto, en los niños hemos dicho que puede haber hidrocele comunicante, hidrocele propiamente dicho, hernia inguinocefal, hernia inguinal o funicular y quiste de cordón. Entonces vamos a ver a cada una de ellas un poquito para... Eso hemos dicho que es hidrocele, ¿cierto? Cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer ese diagnóstico, porque ¿qué necesitan para hacer el diagnóstico? Tener la base, ¿cierto?, embriológica y anatómica, y luego el examen no es difícil. Hay un abombamiento a nivel de la bolsa escrotal. Comprimes, no se deduce qué puede ser. Hernia, hidrocele. Listo. Has hecho el diagnóstico. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? Lo que debes hacer es tranquilizar a los padres porque esta patología es una patología pasajera. Casi el 100% de esta patología se resuelve espontáneamente. Si no en el primer año, en el segundo año. Pero generalmente antes del primer año ya se ha reabsorbido. Y cuando se reabsorbe, entonces no hay más nada que hacer porque esas hojas que están separadas de las túnicas vaginales se van adosando una vez que ha sido reabsorbida el líquido en forma espontánea. Entonces, ¿qué no debes hacer? No debes apretar, no debes funcionar, no debes friccionar, no debes hacer nada, no seas chinchi. Hay gente que es tan chinchi y comienza a presionar, comienza como si fuera tomate hasta reventarlo. No, pues. Y hay médicos que también funcionan, les diré. Y eso está proscrito, no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Por eso, porque es una patología que resuelve espontáneamente. ¿Está entendido hidrocele? Entonces saben hidrocele, no tienen por qué equivocarse. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con el examen físico. ¿Y qué puedes ayudarte? La transiluminación. Mira qué bonito es la transiluminación, mira. ¿Ah? Hidrocele. ¿Listo? Hidrocele comunicante. ¿Qué es el hidrocele comunicante? Ya hemos dicho, acúmulo de líquido distal. ¿Por qué? Porque no se ha sellado el conducto peritoneo vaginal. Diferente al hidrocele, sí. ¿Por qué? Porque tiene comunicación con la cavidad abdominal. ¿Y qué representa eso? Que potencialmente en algún momento se va a convertir en hernia inguinoescrotal. ¿Qué se debe hacer? Se debe operar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igual. Tienes que examinar aumento de volumen de la bolsa escrotal. Comprime suave y delicadamente y disminuye. Por eso es que la mamá te dice, esta mi boba, en el día se hincha sus partecitas, en la noche desaparece, duerme como angelito. Hidrocele comunicante, no necesitas ser pediatra ni cirujano pediatra, es el diagnóstico. ¿O quién no va a hacer el diagnóstico? ¿Qué tienes que hacer? Palpar suavemente y si se va reblandeciendo, va disminuyendo de tamaño sin dañar al paciente, sin dañar el testículo, porque no estás apretando el testículo, estás apretando la masa quística suavemente y disminuye. O colocado el paciente en posición de cúbito inverso, estás resolviendo el problema, no, pero estás ocasionando que se vacíe el líquido que está a distal. Hidrocele comunicante. Tratamiento, cirugía. Sí, pero no se va a reabsorber como en el caso del hidrocele propiamente dicho, no. Esto no se va a cerrar, hay que operar. ¿Cuándo? Cuando haces el diagnóstico. Pero la OA tiene 3 días, no importa. Programarle dentro de 7 días.
Ahí ya va de criterio, no les voy a enseñar yo criterios porque no son cirujanos pediatras, pero si yo estoy acompañando a la guava y sé que no voy a correr riesgos, puedo esperar también meses, ¿no? Pero si el paciente viene de no sé dónde, no le voy a retornar porque tal vez nunca más vuelva a la consulta pensando que es nada, ¿no? Y un día va a venir con la hernia y nuestro tal encarcelado o que es peor, estrangulado. Entonces le programo la cirugía. Pero no quiero que ustedes aprendan esas finuras. Lo que yo quiero es que sepan qué van a hacer con ese paciente. Estás allá, entonces ¿qué tienes que hacer? Te voy a llevar a segundo nivel o a tercer nivel donde existe cirujano pediatra. Te voy a mandar a segundo nivel donde existe pediatra. El pediatra tiene que saber hacer el diagnóstico. Y luego se programa la cirugía, no es más. Esquemáticamente esto es el hidrocele comunicante, persistencia del conducto peritoneo vaginal. Ahora, cuando la persistencia del conducto peritoneo vaginal es amplio este conducto, entonces se produce esto, ¿no ve? Y ese era el ejemplo de nuestro caso, ¿no? Aumento del volumen, decía, ¿no? Si esta masa que existe en la bolsa escrotal no contiene líquido, es decir, no es quístico, pero comprimiendo suavemente se reduce, esto es una hernia inguinal reducible, entonces una hernia inguinoescrotal reducible. Pero si esta hernia inguinoescrotal no se puede reducir, esto es una hernia inguinoescrotal estrangulada. Entonces, ¿por qué tenemos que tener ese cuidado? No son las dos guavas la misma, son diferentes. En este caso, la masa es reducible. Entonces, es una hernia inguinoescrotal reducible. Pero no podemos esperar a que esta hernia se encarcere. ¿Cuál es el peligro? De que esa hernia inguinal o inguinoescrotal que está ahí atrapada, que ya no permite su reducción facilitada, entonces corre riesgo en las primeras horas, generalmente en las próximas 2 horas, a que se estrangule, y si se estrangula, necesita muy poquito de tiempo para que se necrose, para que inclusive en las próximas horas se perfore, y es un desastre. Un paciente que debía ser operado sin ninguna dificultad, programadamente, tal vez hasta lo perdemos si es que llega después de unos días de tener la perforación intestinal, y en los niños de un día para otro puede hacerse mortal. Así como se agrava rápidamente en los niños, también se recuperan fácilmente. Eso es obvio, de pensar que están en una etapa formativa. Entonces, la hernia inguinoescrotal reducible, una vez reducida, tiene que programarse ya la cirugía, ya. Hay un concepto que se respeta, se dice hernia inguinal diagnosticada, para los que saben matemática, es igual a hernia operada. Eso tiene que cumplirse. Entonces, toda hernia inguinoescrotal, toda hernia inguinal diagnosticada tiene que ser operada. Unos con suma urgencia. La encarcerada, una vez que desencarceras, le das el tiempo suficiente para que supere el edema, pero intrahospitalariamente, y operas en las 48 horas. Una hernia que no es encarcerada, que no tiene ningún problema, puedes operar en las próximas horas si está en condiciones, obviamente. Estoy hablando muy general, no estoy hablando las minucias. Pero una hernia inguinoescrotal estrangulada, no solamente internas para operar, sino internas para introducir en terapia intermedia o terapia intensiva, y haces todos los exámenes correspondientes para comprobar que no esté perforada. Si no está perforada, intentarás reducirla, a veces es posible todavía reducir, pero si ya está perforada, pues tienes que operar.
porque la contaminación continúa y en unas pocas horas eso pasa a sepsis. Tienes que operar, es una urgencia quirúrgica. La otra modalidad, hernia funicular del varón o hernia inguinal proximal propiamente dicha, o hernia inguinal, que más frecuentemente es la hernia inguinal que se produce. Ocurre entonces cierre del conducto peritoneo vaginal aproximal, nivel distal, pero no aproximal. Deja un saco herniario, 16:52. Me avisan cuando sea las 16:05, por favor. Hasta las 05 nos vamos a quedar porque se me ha ido el tiempo. Esto es lo que presenta un abombamiento proximal, pero a nivel de la bolsa escrotal está todo en orden. También esta hernia tiene que ser programada con esa ecuación: hernia inguinal diagnosticada igual a hernia inguinal operada. Y el quiste de cordón, que no tiene mayores consideraciones porque no tiene ningún peligro de una formación herniaria, por tanto no hay posibilidad de que el conducto de la cavidad abdominal se aproxime a la bolsa escrotal. Tampoco hay líquido atrapado alrededor del testículo, es un quiste como cualquier otro. Y quieres operarlo por estética o por molestias que tiene el paciente, lo puedes operar. Eso puedes hacerlo hasta con anestesia local. ¿Cómo se realiza el diagnóstico entonces? Primero haces una buena historia clínica, como la que hemos hecho, ¿no? Tomas en cuenta los datos que te reportan los familiares y luego tienes los datos que también encuentras al examen físico. Son pocos datos, pero son muy demostrativos. Los que estuvieron en la clase anterior ¿qué hicimos la clase anterior? De abdomen agudo, se fijarán que teníamos muchos más datos semiológicos para hacer el diagnóstico de abdomen agudo. En este caso son simplemente el aumento del volumen a nivel escrotal, a nivel distal, a nivel proximal, no hay otros, ¿cierto? Y el examen físico es muy fácil de ver lo que está ocurriendo, pero es diferente decir es una hernia inguinal y pronto, no. O es una hernia inguinal, ya hemos dicho cuando hay un abombamiento proximal, o es una hernia inguinoescrotal cuando es la ocupación desde el trayecto inguinal y acomodación en la bolsa escrotal. Y es hidrocele cuando hay una masa quística rodeando al testículo. Entonces, no hay más en el examen. Pero sí puedes ayudarte hoy en día, a más del examen físico, ¿cierto? Puedes ayudarte a corroborar esto, que la masa inguinoescrotal está presente, que hay engrosamiento del cordón, y puedes tú ayudarte a ver. No lo tengo. Aquí estamos. Puedes ayudarte de una ecografía. Una ecografía perfectamente te puede dar esto. Este es el conducto peritoneo vaginal permeable y esto es el acúmulo de líquido distal. Este es un hidrocele comunicante. Pero si vieras acá asas intestinales que están acomodadas, es una hernia inguinoescrotal. Pero si ves solamente un abombamiento proximal y que hay asas intestinales, es una hernia inguinal. Pero generalmente no necesitas de esto. Pero si quieres tener más certeza, puedes hacer esto. Claro que como no eres el médico que está tratando, difícilmente vas a tener
posibilidad de hacer estos exámenes, pero si estás en segundo nivel y tienes ecografía, aprende a manera de dejar el ecografía, vas a aprender. La cuestión es practicar, la cuestión es hacer. No adelante, si tienes una máquina ahí de rayos X, sacar radiografías. Si tienes un laboratorio ahí, ponle cualquier cosa en el portaobjetos con cubreobjetos y bien en el microscopio, vas a aprender. Pero la mayor parte de la gente no hace eso. En el horario, regresa en el horario y interésense. No se aprende la ciencia médica si no te interesas y pierdes oportunidades. Porque cuando haces prácticas tan superficiales que vas, te dicen qué hacer y te vas. ¿Qué aprendes? Aprendes poco. Pero si realmente hicieras, viví más en los centros médicos cuando se te dé la oportunidad. Cinco minutitos entonces. ¿Qué es la hernia umbilical entonces? Pasando a esta otra patología. Nada más es esto, miren. Es esto de acá. La protrusión o el acomodo de contenido intraabdominal, generalmente víscera hueca, a través de una falla, ¿cierto?, anatómica. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Ha ocurrido que los rectos abdominales y toda la musculatura de la pared anterior no han completado su desarrollo. Estas hernias umbilicales generalmente son hernias congénitas. Claro, aparecen porque existe un defecto a nivel del anillo umbilical. Empuja a la manera de una eventración, de manera que la piel cubre a esta protrusión, de manera que la hernia umbilical, clínicamente hablando, no es nada más que en la figura que vimos al inicio. Esto es una hernia umbilical. ¿Ah? Esto de acá. Entonces ustedes ven que aquí ha protruido, aquí hay contenido intestinal. Por eso que cuando presionan esa masa umbilical, suena ese intestino que tiene aire. Las mamás se asustan cuando se les dice aquí está el intestino. No se va a perforar, no se va a perforar. El problema es que muchos médicos pediatras, lastimosamente voy a decir, y no estoy condenando, ¿no?, y la mayoría casi de los médicos generales le dicen, póngale un esparadrapo, póngale una monedita, mejor si es monedita de 5 bolivianos, tiene mayor peso, ¿no? Y le ponen un algodón, un chuy, una no sé qué cosa, una piedrita, y con esparadrapo. ¿Qué ocurre? Que lastiman la piel de la boca. Después de un tiempo, lastimada la piel de la boca. No sirve para nada. Esto, en la más de las veces, se resuelve espontáneamente, porque el desarrollo continúa, se va cerrando el defecto umbilical y automáticamente el contenido se va retrayendo hacia la cavidad abdominal. Es una hernia umbilical, pero no confundamos con el onfalocele. No tengo aquí la figura del onfalocele, o tendré, pero ¿qué es el onfalocele? Es un abombamiento, pero ese abombamiento está en las estructuras del cordón umbilical. Entonces, por dentro del cordón umbilical, la cobertura esa, amnios que tiene, de amnios, cubre al defecto y sale el contenido intraabdominal por ahí, pero no está cubierta de piel. Por tanto, esa no es hernia umbilical, no se confunda. Tiene otro tipo de tratamiento, es quirúrgico ese tipo de tratamiento, y hay varias formas, pero no me quiero yo introducir en el tratamiento del onfalocele, pero solamente quiero que haga diferencia, porque dice, en los objetivos de este tema, he marcado que ustedes tengan la capacidad de hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿cierto?, de la región umbilical. Y una de las patologías de la región umbilical es el onfalocele.
ónfalocele, que quiere decir que a nivel del ombligo hay una formación sebótica, ¿no? Eso tiene otra forma de tratamiento, no es una hernia umbilical. La hernia umbilical obligatoriamente tiene que estar cubierta por piel, como hemos indicado. Se clasifica en pequeñas, semidesas, es una finura, pero qué importa si es pequeña, si es grande, es lo mismo. Pero son congénitas en la generalidad. No vamos a referirnos a las adquiridas por otras razones. El signo principal es este abombamiento, el mismo que les he mostrado en la figura anterior. Se reduce con facilidad, la piel es fina. Puede causar dolor abdominal cuando hay algunas adherencias, pero generalmente es una hernia benigna, así vamos a llamar si el término vale. Aquí se los digo estricto lo que ya he dicho. En el 80% de estos casos resuelven espontáneamente. Les dije hasta el primer año de vida, aquí dice entre los 2 3 primeros años. Es muy relativo, ¿cierto? Yo en mi experiencia tengo que al primer año ya la mayoría están cerrados. La encarcelación es imposible. No hay nada imposible, pero generalmente no ocurre. Y el tratamiento quirúrgico solo y cuando estas hernias, ¿cierto?, cuando sean por el desarrollo cerrado, nos pueden dar la posibilidad de que por alguna razón puedan reaperturarse. Entonces, si es un niño de 2 años y se ha cerrado y deja introducir mi dedo meñique, que es menos de medio centímetro, no hago nada, porque ese muchacho va a crecer y no va a pasar nada. Por ahí no va a pasar nada. Pero si es una mujercita, yo opero. ¿Por qué? Porque un día te vas a embarazar. Generalmente se embarazan las mujeres. O tal vez por algunas otras circunstancias va a crecer tu barriguita. En el varón, cuando se hace aquellos